Es un placer poder estar nuevamente con ustedes, recibiendo de nuestro Dios lo que Él tiene para nosotros. Esta palabra que Él me puso me hizo pensar muchas cosas. Entre ellas, eh, cómo es que todo lo que hay aquí en la tierra, incluso en materia de derecho, tiene que ver también con todo lo que está en el cielo. En esta ocasión vamos a hablar del arrendamiento. El arrendamiento todos conocemos que mucha gente tiene inmuebles, los renta, los da a un servicio por el pago de un precio. Entre el contrato de arrendamiento existe una persona que es el arrendador. La persona que es el arrendador es el que tiene el poder para dar lo que es suyo a otra persona, sea un bien, sea un auto, sea lo que sea, para que lo pueda usar la otra persona a cambio de un precio. Los sinónimos de arrendamiento es alquilador, propietario, dueño, casero, terrateniente. Esos son los sinónimos de un arrendamiento. El que compra tiene el poder de dar ese inmueble para que pueda ser ocupado o ser utilizado. Tiene las llaves, tiene los documentos, tiene las escrituras, tiene todo en orden, por lo tanto, es el dueño, es el que maneja todo lo que se refiere a ese inmueble. Ahora bien, hay otra parte que se llama el arrendatario. El arrendatario es aquel que disfruta, que goza de ese bien inmueble, el cual está rentando o el cual está usando. Le están permitiendo usarlo. ¿Quién? El dueño o el que está alquilando ese inmueble lo está rentando. El arrendador, por ser el dueño, puede dar a una persona el bien inmueble para el uso de este a través de un contrato, sea verbal o escrito. A esta persona se le llama arrendatario. El significado de arrendatario, cuando nos referimos a la persona, es la que adquiere el derecho de usar un bien o un inmueble a cambio de un pago. Estamos hablando de la definición de arrendatario o inquilino. En el caso del alquiler de una vivienda, se trata de la persona que entra a vivir a ese inmueble, pagando una renta periódica. Nosotros podemos ver cómo es que se va celebrando este contrato de arrendamiento, ¿sí? Ahora bien, cuando nosotros hablamos de arrendador, hablamos de un dueño, de un propietario o un intermediario. En el Salmo 24:1, Nueva Traducción Viviente, dice así: la tierra es del Señor y todo lo que hay en ella, el mundo y todos sus habitantes le pertenecen. Él es el dueño de todo lo que existe, de todo lo creado. Él es el dueño de todas las cosas. En Romanos 11:36, Nueva Traducción Viviente, dice así: pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder, y son para su gloria. A Él sea la gloria por siempre. Amén. Entonces, estamos de acuerdo que Él es el dueño de todas las cosas.
Por lo tanto, el arrendador de la vida humana es nuestro Dios. Así como en la vida humana hay personas que arriendan un inmueble o arriendan una casa, un coche o algo, ¿sí? Dios, al ser el dueño de el mundo, del universo, de la tierra, de todo lo que hay, Dios nos está prestando la tierra, el aire, el sol, el agua, todo lo que hay en esta vida, Dios nos la está prestando. Y el arrendamiento es un préstamo de algo. Nos está dando algo a cambio de algo. En el caso del arrendamiento es un dinero. En el caso de nuestro Dios también tiene un precio. Así como el arrendatario ocupa un bien inmueble para usar, disfrutar y gozar de él, nuestro Dios nos da un cuerpo para que a través de él nosotros podamos gozar de todo lo que él nos da a través de su presencia. Cuando un arrendador da su bien inmueble a arrendar, el arrendatario lo usa y lo utiliza celebrando un contrato de arrendamiento, que es un acto jurídico que comprueba el hecho del arrendamiento entre personas. Lo mismo pasa cuando nosotros llegamos a Cristo. El Señor establece un pacto con nosotros, que es un contrato mediante el cual, a través del cuerpo que nos es prestado, vierte de Él en nosotros. Dios nos ha dado este cuerpo prestado porque nada de lo que nosotros tenemos es de nosotros. Ni el espíritu, ni el alma, ni el cuerpo, ni la tierra, ni el aire, ni los animales. Nada es nuestro. Todo es de Dios. Dios nos los ha prestado para un fin y un propósito. Por lo tanto, nosotros debemos cuidar este cuerpo y todo lo que Él nos da en la vida humana, naturaleza, porque es de Él. Solamente es prestado. Solamente es para que nosotros lo podamos usar, para que nosotros podamos vivir, la tierra para que nosotros podamos sembrar, para que podamos tener alimento, el agua para que pueda producir todo, hacer crecer árboles, regar los ríos, etcétera, etcétera. El aire para poder respirar, las estrellas para poderlas admirar. Y así sucesivamente podemos ver que Dios nos ha prestado cada planta, cada animal para que nosotros podamos disfrutar de su gran poder, de su gran majestad. Todo lo que nosotros tenemos nos es prestado, nada es nuestro. Y así como en la vida humana, el que arrienda y el que toma la casa arrendada, ¿sí? Hacen un pacto, hacen un contrato, también el Señor hace un contrato con nosotros. Cuando nosotros llegamos a Cristo, cuando decidimos seguir a Cristo, cuando decidimos dar ese paso de fe y declarar que Él es nuestro Señor, que resucitó de entre los muertos, reconocerlo. Entonces Él hace un pacto con nosotros. Hebreos 8:10, NBB, dice así: por eso, este es el pacto que haré con el pueblo de Israel. Después de aquellos días, dice el Señor, escribiré mis leyes en su mente y en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Él establece un pacto.
Y ese pacto está dentro de nosotros. Está en este cuerpo que Dios nos ha prestado. Hebreos 9:15 de HH dice así: por eso Jesucristo es mediador de una nueva alianza y un nuevo testamento, pues con su muerte libra a los hombres de los pecados cometidos bajo la primera alianza y hace posible que los que Dios ha llamado reciban la herencia eterna que Él les ha prometido. Nosotros podemos ver cómo hay un pacto, hay un contrato. Tal vez no como aquí que le ponemos, fulanito de tal es el arrendador, fulanita de tal es la arrendataria y ambos se comprometen a tales y tales cosas. Tal vez no es así. No lo tenemos tangible, es lo que quiero decir. Pero está hecho en el mundo espiritual. En el mundo espiritual, al recibir a Cristo, nosotros estamos haciendo un pacto con Él. Estamos celebrando un contrato con Él. Y Él nos está prestando todo lo que hay en la naturaleza, todo lo que hay en la tierra para poder disfrutarlo. Aún nuestros hijos, aún nuestra familia nos es prestada porque nada es nuestro. Todo le pertenece al Señor. Hebreos 12:24, JBS. Y a Jesús el mediador del Nuevo Testamento y a la sangre del esparcimiento que habla mejor que la de Abel. Dios es nuestro mediador. Dios es nuestro nuevo pacto. Y así como todo lo que se arrienda es prestado, porque no es de la persona que lo toma para vivir o para poder trabajar o para hacer cualquier otra situación, así nosotros, nuestro cuerpo, nuestra alma, nuestro espíritu, lo que hay aquí, nuestras familias y todo es prestado por Dios. Jeremías 31, del 31 al 34, LBLA, dice así: he aquí vienen días, declara el Señor, en que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto. Mi pacto que ellos rompieron, aunque fui un esposo para ellos, declara el Señor. Porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Y yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo y no tendrán que enseñar más a cada uno a su prójimo y a cada cual a su hermano, diciendo, conoce al Señor. Podemos darnos cuenta cómo el Señor nos está prestando también su palabra. Nos presta su palabra para que nosotros podamos defendernos. ¿A dónde la pone? La pone en nuestra mente, la pone en nuestro corazón. Nos está prestando su palabra. ¿A cambio de qué? El Señor no te pide dinero, porque dice la palabra que Él es dueño del oro y la plata, a Él no le interesa que le demos dinero. A Él no le interesa que le llevemos presentes, porque Él todo lo tiene. Pero Él quiere que a cambio de todo lo que Él nos presta, de todo lo que Él nos da, paguemos un precio. El precio es la obediencia. El precio es el amor a Él. El precio que nosotros tenemos que pagar es, es el amor a Dios. Es el estar continuamente en su palabra, en su presencia.
el querer agradarle día a día. Eso es lo que Él pide. Él no nos pide sacrificios grandes. Él no nos pide que hagamos cosas imposibles, porque para hacer las cosas imposibles está Él. Pero Él sí nos pide que dentro de lo que sí es posible, tengamos obediencia, seamos disciplinados, busquemos de su palabra, llenemos nuestros corazones de su palabra, de su amor. Nos pide que le busquemos, nos pide que hablemos a otros de su gran amor, de lo que Él nos ha dado. Cuando nosotros amamos a Dios, cuando nosotros amamos su palabra, amamos todo el entorno de su naturaleza, de sus animales, de todo lo que hay. Y hasta en lo más mínimo le glorificamos a Él. El Señor nos ha dado de Él y nos ha bendecido, a pesar de que nosotros somos no leales, porque nos equivocamos muchas veces y el Señor lo sabe. Por eso es que la palabra de Dios dice que nosotros somos vasijas de barro hechas por el alfarero. En 2 Corintios 4:7 NBI, pero tenemos este tesoro en vasijas de barro, para que se vea que tan sublime poder viene de Dios y no de nosotros. El Señor ha depositado en nosotros demasiadas cosas. A veces no las vemos porque estamos tan abrumados con la vida cotidiana, porque el enemigo nos distrae en tantas cosas. En la Biblia, arrendar o su equivalente en hebreo o griego, dependiendo de la versión, generalmente significa alquilar, rentar o dar en uso temporal algo a cambio de un precio. Se utiliza en contextos que van desde el alquiler de propiedades hasta el contrato de trabajo, pasando por la figura del arrendatario o inquilino. El significado bíblico de arrendar puede resumirse en los siguientes puntos: alquiler o renta, dar o tomar temporalmente el uso de algo a cambio de un pago; contrato de trabajo, ofrecer o aceptar un empleo a cambio de un salario; uso temporal, el contrato de arrendamiento implica una cesión de derechos sobre un bien o un servicio por un periodo determinado. Cuando hablamos del alquiler y renta, para dar o tomar temporalmente el uso de algo a cambio de un pago, estamos hablando también de que Dios nos ha prestado todo lo que tenemos a cambio de que nosotros podamos obtener la vida eterna, a cambio de que nosotros le amemos, a cambio de que nosotros obedezcamos. Ese es un precio que nosotros tenemos que pagar. También nos da trabajo, nos da empleo a cambio de un salario. Porque ¿de dónde viene el trabajo? ¿De dónde viene la provisión? De Jehová de los ejércitos, en el nombre de Jesús, gloria a Dios. Ya sea que tengamos algo en uso temporal, el contrato de arrendamientos implica una cesión de derechos sobre cualquier bien, ya sea por un tiempo corto o por un tiempo largo. Pero al final estamos en la tierra y hasta que no venga el Señor Jesucristo o hasta que no sea levantada su iglesia, nosotros tenemos un servicio, nosotros tenemos bienes, nosotros tenemos una obligación. Y no es obligación
tenemos que hacer conciencia de lo que Dios nos ha dado y que es justo que nosotros le correspondamos a lo que Él nos ha prestado, a lo que Él nos ha dado, con tanto amor y sacrificio. Hay ejemplos bíblicos de arrendar, cuando alquilaban las tierras o las casas. En la Biblia se menciona el arrendamiento de tierras para agricultura o alquiler de casas. El contrato de trabajo se habla de arrendar servicios a un jornalero para recibir un salario. El alquiler de animales, en algunos casos se menciona el arrendamiento de animales para trabajo. En Mateo 21:33, NTV, ahora escuchen otra historia. Cierto propietario plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Aquí habla del arrendamiento. Mateo 21:41, NTV, dice así: los líderes religiosos contestaron: los hombres malvados les dará una muerte horrible y alquilará el viñedo a otros que le darán su porción después de cada cosecha. Marcos 12:1, NTV, dice así: después Jesús comenzó a enseñarles con historias. Un hombre plantó un viñedo, lo cercó con un muro, cavó un hoyo para extraer el jugo de las uvas y construyó una torre de vigilancia. Luego les alquiló el viñedo a unos agricultores arrendatarios y se mudó a otro país. Podemos ver que Dios nos habla del arrendamiento, pero no es nada que no se pueda comparar con lo que Dios nos da, con lo que Dios nos presta a cambio de un precio. Cuando vamos al mercado, cuando vamos a un súper, cuando vamos a cargar gasolina, cuando vamos a un lugar, para poder tener lo que nosotros necesitamos, tenemos que pagar un precio. La pregunta es, ¿estás dispuesto a pagar el precio por seguir a Jesús? ¿Estás dispuesto a dar todo por estar con el que nos dio la vida? Con el que nos ha prestado el sol, la luna, las estrellas, los animales, las plantas, tu familia, tus hijos. ¿Estamos dispuestos a seguirle? Porque si estamos dispuestos a seguirle, entonces carga tu cruz y síguele. No te detengas y no mires atrás, porque el que dio la vida es bueno y bondadoso y es justo para todo. Nuestro cuerpo es el templo de Dios. Él nos presta este cuerpo para llenarlo de Él. Nos llena de dones, de talentos, de su Hijo, de su Espíritu Santo, de sus promesas, de su sangre, de su poder, de su amor, de su gozo, de su paz. La Biblia habla del poder de Dios para llenar a las personas de su presencia y fuerza en diversos versículos. Algunos ejemplos incluyen Efesios 3:20, que menciona que Dios puede hacer mucho más de lo que imaginamos, y Efesios 1:21-23, que habla de la iglesia como la plenitud de Dios. También se menciona el poder del Espíritu Santo. En Hechos 1:8, donde se dice que al recibirlo se puede ser testigo de Jesús. Otros versículos enfatizan la presencia constante de Dios y su poder para fortalecer a los creyentes, como Isaías 41:10. En Efesios 3:20, NTV, dice así: y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar, mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios nos ha llenado de poder,
pero el poder que actúa en nosotros es a través de tu fe, de nuestra fe. Si nosotros no creemos y nosotros no tenemos fe, el poder de Dios no puede actuar. Dios también nos ha prestado su poder para vencer, para derrotar todo lo que venga a nuestra vida. Nos ha prestado su poder para gozarnos, para tener paz. Nos ha prestado su poder para poder estar en su presencia. Nos ha prestado su poder para que nosotros podamos glorificarle, para poder cambiar nuestra manera de vivir, de pensar, nuestra manera de actuar. Nos ha dado su poder para poder caminar, aunque estemos en valle de sombra de muerte, nosotros sigamos caminando porque sabemos que tenemos un Dios que es poderoso, grande, fuerte, temible y eterno, y que no hay nadie que pueda con él. Entonces, él también nos ha prestado de su poder a cambio de un precio. Muchas veces las personas quieren tener poder, quieren tener dones, quieren tener talentos, quieren tener muchas cosas, pero no quieren pagar el precio. Y el precio que se paga, entre más sabes, más es el precio que vas a pagar. Entre más tú te metes con Dios, más vas a aprender, pero más Dios se va a glorificar en ti. Y el precio que tú tienes que pagar es meterte con Dios, obedecer a Dios, mirar a Dios. En Hechos 1:8, NTV dice así: pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo descienda sobre ustedes y serán mis testigos y le hablarán a la gente acerca de mí en todas partes, en Jerusalén, por toda Judea, en Samaria y hasta en los lugares más lejanos de la tierra. Dios nos dice que Él nos promueve, que Él se glorifica en nosotros para que nosotros también seamos glorificados. La palabra de Dios nos dice que nosotros estamos en este mundo para poder hablarles a otros de su palabra. El Señor nos capacita, nos entrena y no te cobra. Él nos enseña. Y cuando nosotros ya no podemos más, Él nos abraza, Él nos consuela, Él nos llena de su amor, de su presencia. Porque hasta eso nos presta. Nos presta de su atención, nos presta de sus oídos. Aunque nosotros fallemos, Él siempre está ahí para oírnos, para escucharnos. Isaías 41:10 NTV dice así: no tengas miedo porque yo estoy contigo, no te desalientes porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré, te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Mientras el mundo cobra un arrendamiento, Dios no nos cobra. El precio que Él pide es que le amemos. El precio que Él pide es que obedezcamos. El precio que él pide es que le busquemos. El precio que Él pide es que creamos en Él, que tengamos convicción. Ese es el precio que Él nos pide por todo lo que Él nos presta, por todo lo que Él nos da. Porque nada de lo que está aquí nos pertenece, todo está prestado, la ropa que ponemos, los zapatos, lo que nosotros nos revestimos, las mujeres, aretes, todo lo que nosotros nos ponemos, los hombres, todo lo que se ponen, sacos, zapatos, todo es de Dios.
Nuestros hijos son de Dios. Los ministerios son de Dios, no son nuestros. Su presencia es de Él, no es nuestra, no las presta, pero nos las presta para que nosotros disfrutemos de ella en el momento que tenemos que disfrutarla. Porque cuando nosotros no disfrutamos los momentos precisos, se pierden. Tenemos que aprender a disfrutar la presencia de Dios. Tenemos que aprender que todo lo que nosotros tenemos no es nuestro, todo le pertenece a Él, aún nuestro trabajo, aún el dinero que ganamos es de Él, ni siquiera es nuestro. Cuando nosotros estamos en las manos de Dios, tal vez yo no les puedo decir que no va a haber problemas o no va a haber dificultades. Claro que las va a haber, pero cuando nosotros estamos en las manos de Dios, esas dificultades van a pasar. Dios te ha prestado de su poder para que tú puedas derribar muros, para que tú puedas derribar montañas, para que tú puedas derribar cada obstáculo de tu vida. Dios te ha regalado de tus talentos que tienes, que son de Él, para que tú puedas desarrollar un trabajo o puedas desarrollar algo en lo cual tú puedas vivir o tú lo puedas utilizar para bienestar de otros. Dios nos ha regalado los dones. Cada don que nosotros tenemos es puesto por Él y nos los ha regalado, nos los ha prestado mientras estamos en la tierra porque son de Él y nos los da para poder ayudar a otros, para poder levantar a otros, para poder levantarnos a nosotros mismos cuando no podemos, porque el que nos levanta es el Espíritu Santo. Y no nos pide cosas grandes, cosas que no podamos dar o cosas que no podamos hacer. Cuando nosotros tenemos dificultades y tenemos problemas, Él nos llena de paz, también nos da su paz. Y todo está dentro de este cuerpo que está prestado, de esta mente, de esta alma. Todo está aquí adentro. Tenemos que aprender a glorificar a Dios, a exaltar a Dios, a alabar a Dios en las cosas más mínimas, hasta en una planta, hasta en un árbol, porque les ha dado vida, a los animales, porque les ha dado vida, a las cosas, porque son de Él. Necesitamos valorar el cuerpo que también Dios nos ha dado, cuidarlo, porque ahí habita Dios, porque es prestado. Tenemos que cuidar lo que comemos, tenemos que cuidar nuestra salud, porque a veces queremos ser sanos, pero a veces le decimos, Señor, Señor, sáname. Y el que no puede comer azúcar se la pasa tomando Coca-Cola.
Entonces, ¿cómo quieres que el Señor te sane? O el que de momento tiene problemas económicos, pero no le pide a Dios la sabiduría para poderlos resolver. O no se levanta temprano a ver qué cosa es lo que va a hacer. Tenemos que accionar. Así como el arrendador le presta el bien inmueble al arrendatario, Dios nos presta todo lo que hay en el mundo. Y nos los presta para que tengamos gozo, tengamos paz, vivamos en manantiales de agua, para que nuestra vida sea alegre, gozosa en Él. Para que cuando nosotros hablemos y abramos nuestra boca, podamos decir, el Dios que está con nosotros nos ayuda, nos levanta, nos sana, nos da las fuerzas para caminar. Necesitamos agradecer por cada aliento de vida que Él nos da, por cada día que despertamos. No importa si a lo mejor despertamos con alguna dificultad, con alguna enfermedad, con lo que sea. Mientras tengamos a Dios, sabemos que todo pasará. Y aún a Pablo se presupone que era una enfermedad la que él tenía, porque hablaban de un aguijón. Y Dios nunca se lo quitó. Le dijo, bástate con mi gracia. Siempre lo sostuvo y siempre lo ayudó. ¿Por qué no habría de ayudarnos a nosotros si Él nos ama? Tenemos que pensar en la vida que estamos llevando. Tenemos que pensar que nada es nuestro, que todo le pertenece a Dios y que en su misericordia, en su gracia, Él nos permite que nosotros podamos hacer uso de todo lo que hay en esta naturaleza, que podamos hacer uso de abrazar a nuestros hijos, a nuestra familia, de poder hincar, doblar nuestras rodillas y orarle y decirle, Padre, aquí estoy, una vez más, estoy delante de tu presencia, Señor, buscando tu rostro, buscando tu palabra, porque necesito tu consejo. Que cuando salga a caminar, no nada más salgamos a caminar por caminar, sino que cuando salgamos a caminar en cada cosa que nosotros avancemos, veamos a Dios, veamos lo que Él ha hecho, su creación. En cosas tan pequeñas se glorifica a Dios. Y todo ha sido para darnos a nosotros. Y todo lo que nos ha prestado es porque nos ama. Y tenemos que recordar que nosotros hicimos un pacto con Él. Cuando recibimos a Cristo, nosotros decidimos seguirlo. Y Él nos regaló sus promesas que ahora todos tenemos. Por eso es que debemos de agradecer día a día su bendita misericordia y su bendita gracia. Y debemos de recordar que todo lo que nosotros tenemos es prestado. Por eso demos amor.
Por eso vivamos con alegría y con gozo, aun cuando tengamos que enfrentar dificultades. Vivamos con esa alegría, con ese gozo que Dios nos ha dado. Porque sus promesas que Él nos ha dicho es que siempre nos iba a sostener con la diestra de su justicia, que nunca nos iba a abandonar. También hasta eso nos da. Necesitamos aprender a valorar cada área de nuestra vida, cada aprendizaje, que cada problema o situación que se nos presente sea un reto para decir, he vencido por la sangre del Cordero, porque todo lo que Él me ha prestado, todo lo que Él me ha dado está dentro de mí. El poder, la fuerza, todo está dentro de mí. Y me ha prestado el mundo también para poder ver su grandeza, para poder ver sus maravillas, para poder respirar, para poder meditar en Él, en su palabra. Necesitamos ser humildes y necesitamos aprender a ver las cosas pequeñas. Porque a veces nosotros queremos ver lo más grande, lo que podamos ver, lo más asombroso, lo más sorprendente. Pero Dios se glorifica en las cosas más pequeñas, en las que menos nos podemos imaginar. Y tengamos en cuenta que nosotros somos inquilinos en esta vida, somos inquilinos en todas las cosas que Dios nos da, somos inquilinos porque nos presta Dios todo lo que Él tiene, Él nos los presta para que podamos usarlo para bien, para que podamos usar hasta su poder, hasta su gloria, su grandeza. Y nosotros no merecemos tanto, pero más sin en cambio el Señor se complace en dárnosla. Por eso necesitamos realmente hacer conciencia de todo lo que Dios nos da. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en en esta hora, todo aquello, todo aquello que ha ocasionado un problema en tu vida, hoy se va por el poder de la palabra, por el poder que hay en ti, por el poder que actúa en ti. Hoy se va en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Somos hijos bendecidos por Dios, pueblo santo, real sacerdocio, pueblo adquirido por Él a precio de sangre. Y la sangre que fue derramada en la cruz del Calvario hoy cae en el nombre de Jesús desde la cabeza hasta los pies en ti, en esta hora, en ti. Está cayendo ahora en ti en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo lo que tú haces. Y ayúdanos a cuidar, Señor, de lo que tú nos has dado, de lo que tú nos has prestado, de lo que tú nos has hasta enseñado, Señor, preparado, capacitado. Ayúdanos a cuidarlo, Señor, porque todo es prestado, Señor. Nada es nuestro. Te damos gracias, Señor.
y bendice a tu pueblo en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, profeta.